Bien, chicos, vamos a estar hablando de una de las enfermedades, pues más peligrosas que existe en el mundo. Pudieras tú hasta considerarla una de los tres jinetes del apocalipsis, de la muerte de seres humanos, acompañada de sus amigas, la diabetes mellitus tipo 2 y la dislipidemia. La hipertensión arterial, como ya sabemos, es posiblemente una de las enfermedades más frecuentes en el mundo que está asociada a mortalidad. Incluso, ¿verdad? Con la capacidad de combinarse con las otras dos que le mencioné hace un rato. Y en esta presentación, pues la idea es estudiar no solo la clasificación, sino la fisiopatología de los mecanismos que llevan a esta enfermedad. Y para empezar, lo primero es que tenemos que saber qué es hipertensión. Y créanme que esto es un gran problema, ya que dependiendo de cuál sea los criterios o los guidelines que estés utilizando, puede cambiar un poco la definición y puede cambiar un poco el concepto del que estemos hablando. En el caso de este video, yo tomé los guidelines del 2019 del American Heart Association. ¿Okay? Por lo tanto, evidentemente es muy posible que si tú estás estudiando de otro texto, de otro libro, o tal vez un libro que ya sea de unos 3, 4, 5 años o más, o tal vez más moderno, del 2020 o más adelante, que es en el momento que estamos grabando este video, pues bueno, pues perfecto, pudiera ser diferente. De repente, en el momento, vamos a utilizar estos, ¿ok? Y aquí lo dividimos, ¿verdad? En lo que son los valores normales. Y los dividen en la presión sistólica y la diastólica. Y en el caso de la sistólica, nos dice que debe ser menor de 120. No menor o igual, menor de 120 la sistólica. Y la diastólica debe ser menor de 80. Eso es lo normal. Ahora, dice que está elevado cuando la presión sistólica está entre 120 y 129 milímetros de mercurio, pero la diastólica todavía sigue por debajo de 80. Ya aquí pasando a hipertensión per se, tenemos el estadio 1, el estadio 2 y la crisis. El estadio 1, la presión sistólica está entre 130 y 139 milímetros de mercurio, y la diastólica, ya aquí sí vamos a tener un cambio de 80 hasta 89 milímetros de mercurio. El estadio 2 de la hipertensión arterial va a ser de 140 o más la sistólica. 140 o más, no te da ni siquiera un tope superior. Y la diastólica de 90 o más. Las crisis hipertensivas se definen, pueden haber diferentes variabilidades, he visto de nuevo también muchas definiciones de esto, pero aquí la Asociación Americana de Cardiólogos del Corazón, pues recomienda, o más bien nos define la crisis hipertensiva como un valor de la sistólica por encima de 180 milímetros de mercurio y una diastólica por encima de 120 milímetros de mercurio. Por lo tanto, aquí tenemos la clasificación de los que son los valores de la tensión arterial. Posiblemente uno de los más interesantes es este de aquí, el elevado, que muchas veces también le llaman prehipertensión. Aunque el término de prehipertensión abarcaba un poco más. Por ejemplo, abarcaba la sistólica hasta 139. O sea que englobaba lo que aquí vemos en elevada y hipertensión estadio 1. Y estas dos tienen una situación y es ¿cuál es el tratamiento de elección aquí?
que se ha convertido en un tema interesante de discusión porque no se sabe muy bien cuál es la recomendación. No se sabe muy bien en un paciente que tiene 125 de sistólica, si hay que darle tratamiento o no, y si hay un beneficio real de darle tratamiento o no. Y es difícil hacer un estudio que te indique cuál es hay un screening o una prueba de tamizaje, porque para hacer ese estudio significaría que tú a un grupo de pacientes tendrías que dejar de tomar la presión siempre que vayan a la consulta, que es lo usual que hacemos. No hay una prueba screening, ni una fecha screening, ni un momento de tamizaje. Siempre que el paciente va, se le toma la presión. Siempre puede ser el momento para tomar la presión. No simplemente nos limitamos, vamos a hacerte una prueba de la presión a tal momento, en tal edad o en tal circunstancia. Y bueno, pues el asunto es que realmente ver cuál sería el tamizaje, cuál sería la respuesta o no a un tratamiento puede ser muy difícil por motivaciones variadas de bioética. De nuevo, dejar que un paciente se le tome la presión o diagnosticarlo puede ser bastante, o no tratarlo, o tratarlo dependiendo, es muy complicado. ¿Ok? Por lo tanto, esa área siempre queda como en esa tierra movediza gris con respecto al área del tratamiento. Ahora bien, antes de pasar más adelante a hablar de la fisiopatología, es bueno que también hablemos de la hipertensión de bata blanca. Va a pasar que tú estás en el hospital, en tu rotación, la que quieras, y llega el paciente y hay 5 o 6 compañeros tuyos rotando contigo. Todos con bata blanca. Todos, él no sabe quién es el estudiante, él no sabe quién es el residente, él no sabe quién es el especialista, él solo sabe que hay 6, 7 personas mirándolo, que para él todos son médicos. Y créanlo o no, eso puede poner nervioso a una persona. Pareciera como, pero uno a veces como que ignoraría el peso que puede tener esto. Y puede darse la situación que llegue el paciente, le tomes la presión y te lo encuentres con 130/90. Y tiene la presión elevada. Te lo encuentres con 140/90. ¡Wow! Tiene la presión elevada. Dice aquí que estaría en hipertensión grado 2, 140 de sistólica. Significa que ya ese paciente es hipertenso. Con una sola toma. Difícilmente. Recuérdense que la hipertensión no es una enfermedad que se quita ni que se cura. El tratamiento que tú le vas a iniciar a un paciente usualmente va a ser de por vida. Y para tú poner un tratamiento de por vida, más te vale que estés seguro de lo que tenga el paciente. Y esto es una realidad. Después de un rato, el paciente puede normalizarse la presión. Pero entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para poder saber si de verdad el paciente es hipertenso o si es una hipertensión de bata blanca? ¿Cómo podemos saberlo? Sería peligroso simplemente decir, no, es de bata blanca eso no es nada, nos vemos en un mes o en 2 meses o en 3 meses. Pero también sería irresponsable empezar un tratamiento cuando el paciente realmente no tiene nada. Tenemos un problema. Tenemos un problema donde podemos tener una enfermedad potencialmente peligrosa como la hipertensión o podemos no tener nada, simplemente que el paciente está nervioso. ¡Qué lío! ¿Qué podemos nosotros hacer? Algunos textos recomiendan verlo en una semana, verlo en 2 semanas y tomárselo de nuevo. Pero la recomendación más útil que pude encontrar es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El monitoreo ambulatorio básicamente se va a utilizar dispositivos para hacer mediciones de la presión en el hogar, ambulatorio. Y vas a retirar el problema de la bata blanca. El paciente va a estar en su casa y vas a tener varias tomas en distintos momentos. 24 horas, ¿ya?
Vas a esquivar cualquier duda que pudieras tener de que el paciente no fuera realmente hipertenso. Monitoreo ambulatorio de presión arterial es una herramienta útil para nosotros como médicos, para poder saber si de verdad lo que está enfrente de nosotros es hipertensión. Especialmente en pacientes que no tienen una crisis hipertensiva grave, ¿verdad? Que se están presentando con complicaciones obvias de un trastorno hipertensivo. Ahora bien, la hipertensión podemos dividirla en hipertensión primaria e hipertensión secundaria. La hipertensión primaria, como pueden ver, es la más común de todas las formas de hipertensión. 95% de los casos de hipertensión arterial van a ser hipertensión primaria. Y hay varias razones por las que pueden ocurrir. La primera razón que vamos a mencionar es algún tipo de hiperreactividad en el sistema nervioso simpático. ¿Y cuál es el neurotransmisor favorito del sistema nervioso simpático? La adrenalina y la noradrenalina. Adrenalina, noradrenalina. Adrenalina, noradrenalina. Epinefrina, norepinefrina. Lo mismo. Y ese exceso de funcionabilidad del simpático va a llevar a un exceso ¿de qué? De adrenalina, noradrenalina. ¿Y cuál es el efecto de la adrenalina y la noradrenalina sobre los vasos sanguíneos? ¿Producen qué? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción y el vaso sanguíneo se torna más estrecho, cuando aumenta la vasoconstricción, eso va a llevar a un aumento de la resistencia vascular periférica. Mientras más estrecho esté el vaso, más resistencia hay. Y mientras más estrecho esté el vaso, más fuerza hacen los fluidos cuando pasan por dentro de ellos. Si el vaso empuja por la vasoconstricción, si el vaso empuja porque aumentaste la resistencia, el fluido empuja a la pared. ¿Y cómo se llama esa fuerza que ejercen los fluidos sobre las paredes de un vaso? Presión arterial. A mayor resistencia, mayor presión. A mayor resistencia, mayor presión. Por eso los vasoconstrictores aumentan la presión. Por eso el tratamiento antihipertensivo está basado ¿en qué? En vasodilatadores, bloqueadores de canal de calcio. El calcio es necesario para la contracción del músculo. Si el calcio no entra al sarcómero, no se va a unir a la troponina. Si no se une a la troponina, no se moviliza la tropomiosina. Si no se moviliza la tropomiosina, los lugares de unión en el filamento de actina nunca van a estar libres y nunca va a haber deslizamiento de filamento. Por eso, un bloqueador de canal de calcio como la nifedipina, por ejemplo, la amlodipina es un antihipertensivo. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es la angiotensina 2? Un vasoconstrictor. Si yo inhibo su formación, que eso es lo que hace la enzima convertidora de angiotensina, si yo inhibo esa formación, yo inhibo la formación de un vasoconstrictor. Y si hay menos vasoconstrictor, significa que el vaso se va a mantener relajado. La presión va a ser menor. La vasoconstricción aumenta la resistencia. Y si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, es hipertensión.
Sin embargo, la epinefrina y la norepinefrina, o la adrenalina, o la noradrenalina, lo mismo, también puede actuar sobre el riñón. Y de hecho, la noradrenalina y la norepinefrina pueden activar directamente la síntesis y secreción de la renina. La renina es un péptido que se forma a nivel de las células del riñón. Y ese péptido va a salir al torrente sanguíneo y se va a encontrar con una globulina de origen hepático llamada angiotensinógeno. Y esa renina y ese angiotensinógeno se van a unir, van a reaccionar. Y ese angiotensinógeno va a formar una sustancia que se llama angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a ir a los pulmones. Y en los pulmones se va a encontrar con una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Y eso va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Y qué yo le acabo de decir que hace la angiotensina 2? Es vasoconstrictora. Y si hay vasoconstricción, ¿qué pasa con la resistencia vascular? Aumenta. Y a mayor resistencia vascular, mayor presión arterial. La hiperreactividad del simpático puede producir efectos directos sobre el vaso sanguíneo, pero puede producir efectos sobre el riñón. Pero también nosotros sabemos que la adrenalina y la noradrenalina tienen efectos sobre el corazón. ¿Cuáles efectos tienen sobre el corazón? 2 efectos quiero que los recuerden. Número 1, la adrenalina y la noradrenalina aumentan la inotropía, es decir, la fuerza de contracción. Hace que el corazón se contraiga con más fuerza. El músculo, el miocardio, se contrae con más fuerza. Y al contraerse con más fuerza, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo va a ser mayor. La cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo va a bombear y con la fuerza que lo va a ser mayor. Y esa fuerza, esa onda que se produce por una contracción tan fuerte del ventrículo izquierdo sobre la aorta, va a generar un aumento en lo que es la presión arterial. Pero también la adrenalina y la noradrenalina estimulan al nodo sinoatrial de la aurícula derecha. Y ese nodo sinoatrial es el marcapaso principal del corazón. Y si lo hace, va a estimular un aumento en la frecuencia cardíaca. Se va a acelerar la velocidad en la que se dispara el potencial de acción en esa célula marcapaso. El ritmo va a ser sinusal porque él es que lo controla. PQRST, PQRST es sinusal, pero va a ser más rápido. El paciente va a estar en taquicardia por estimulación de la adrenalina y la noradrenalina. Sin embargo, esto va a llevar al aumento ¿de qué? Del gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? La relación de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Gasto cardíaco se calcula frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y si yo elevo la frecuencia cardíaca, por consiguiente se eleva el gasto cardíaco.
¿Y qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Y si el corazón está bombeando más sangre, ¿qué pasa con el volumen intravascular? Aumenta. Y si aumenta, le hace más fuerza a las paredes de los vasos. Ahora, el vaso no tiene que estar estrecho por vasoconstricción. Si el volumen aumenta sobre este vaso sanguíneo, las paredes van a ser empujadas. Es como tú tomar un pantalón y tú haber engordado unas cuantas libras e intentar de ponerte el pantalón. ¿Cómo te va a quedar? Apretado. ¿Pero fue que el pantalón se cogió? No. ¿Qué fue lo que aumentó? Tú. Puede estimular al aumento del gasto cardíaco, que va a llevar a un aumento de la presión. La hiperreactividad del simpático estimula el vaso sanguíneo, vasoconstricción, aumento de presión. Estimula al riñón, renina, angiotensina. Angiotensina 2 es vasoconstrictor. Estimula el corazón, aumento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, aumento de la fuerza de contractibilidad, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco. Por lo tanto, por todas esas vías aumenta la presión. La segunda causa de hipertensión primaria es que por alguna razón el sistema RAA ha aumentado. ¿Y qué es el sistema RAA? Yo se lo expliqué un poco a ustedes ahora mismo. Eso se llama sistema renina, la primera R, angiotensina, la primera A, y la tercera A, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ya vimos este sistema, en parte porque la adrenalina lo estimula, pero vamos a agregarle un poquito más. ¿Qué ustedes creen? Vamos a agregarle qué es la aldosterona. Si bien es cierto que la renina va a llevar a la formación de angiotensina 2 eventualmente, y la angiotensina 2 es vasoconstrictor y por sí sola puede aumentar la presión arterial, la angiotensina también induce la liberación de un mineralocorticoide de la corteza suprarrenal llamado aldosterona. Y la aldosterona va a actuar sobre las células del riñón, especialmente en los ductos finales, en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores, y va a inducir la reabsorción ¿de qué? De sodio. Y si se reabsorbe sodio, ¿quién le va a caer atrás al sodio? Agua. Por lo tanto, la reabsorción de sodio va a llevar a una reabsorción de agua por gradiente de concentración. Si el sodio se mueve, aumenta la osmolaridad y el agua se lo sigue para diluirlo. Si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Si se reabsorbe sodio, se aumenta el volumen. ¿Por qué se aumenta el volumen? Porque se reabsorbe agua. Y si se aumenta el volumen, ¿qué pasa con las paredes del vaso? ¿Se recuerdan del pantalón apretado? Lo mismo. Al haber más volumen, hay más presión. ¿Por qué ustedes creen que a los pacientes que son hipertensos le dicen que no coman comidas altas en sal? Porque la sal, como están viendo, va a provocar retención de líquidos. Al ser reabsorbida, se va a reabsorber agua. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Angiotensina es vasoconstrictor, aldosterona reabsorbe sodio y aumenta el volumen. Por dos frentes aumenta la presión. Por último, una muy rara es un tipo de hipertensión que ocurre en envejecientes que se llama hipertensión de renina baja. Hipertensión de renina baja, haciendo referencia a esta renina. Y como pueden ver, la renina va a estar elevada en la hiperreactividad del sistema nervioso simpático y en el aumento de la función del RA. Sin embargo, aquí, este tipo de hipertensión, la renina se caracteriza por estar disminuida. Y se debe a que por algún tipo de razón del que no estamos muy claros, el riñón empieza a perder
a, a tener una disminución en la cantidad de sodio que se pierde en la orina. Es decir, casi no se va a perder sodio por la orina. Casi no se va a perder sodio por la orina. Y hasta ahora la teoría que se tiene de por qué el sodio disminuye a nivel de la orina es porque hay un aumento en la retención del sodio por parte de los túbulos renales. ¿Cuál es la razón? No estamos muy seguros. ¿Puede ser la aldosterona? Tal vez. Pero esa retención de sodio, como ya sabemos, que está ocurriendo de manera anormal en el riñón, empieza a hacer ¿qué? A aumentar la presión. ¿Cómo lo hace? Por un aumento del volumen. Si el sodio está siendo retenido por el riñón por un mecanismo desconocido y esto lleva a un aumento del volumen, eso va a llevar a un aumento de la presión. Sin embargo, cuando la presión aumenta, va a llevar una señal de inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque el trigger principal del sistema renina-angiotensina-aldosterona es subirte la presión en casos de hipotensión. Y si este paciente tiene hipertensión y el reflejo está bueno, no tiene ningún problema, si el problema no está aquí, que parece que no está aquí, lo que hace es que se inhibe. No lo necesito, ya el paciente tiene la presión alta. Y aquí el problema no es ni la adrenalina, ni el sistema renina-angiotensina-aldosterona elevado. El problema es que el riñón le ha dado por reabsorber más sodio de la cuenta. Y si ha resolvido más sodio de la cuenta, va a tener más volumen, y si tiene más volumen va a tener más presión. Y ahora esa presión le manda una señal al riñón que está normal en este caso y le va a decir, riñón, ya tengo la presión alta, no necesito aquello. Y la renina y la angiotensina y dice, bueno, este hombre tiene la presión alta, nosotros no vamos a venir a nada aquí. Y lo que hace es que se inhibe la renina. Por eso es hipertensión de renina baja. Ocurre en envejecientes. Pero no solo eso. Se tiene por entendido que la retención de sodio también induce vasoconstricción por mecanismos desconocidos. Y al inducir la vasoconstricción, eso aumenta la resistencia vascular y aumenta la presión. Por otra vía. Hipertensión de renina baja. Hiperreactividad del simpático. Problema intrínseco, donde el riñón aumenta la función de la renina, la angiotensina y la aldosterona. El problema del riñón, donde hay una reabsorción patológica de sodio. Con hipertensión de renina disminuida. Usualmente estas enfermedades ocurren en pacientes de 25 a 55 años. Algunos textos pudieran llegar a 60. Usualmente si el paciente es muy jovencito, es un niño, eso usualmente es un alto indicativo. Es un alto indicativo de que el paciente no tiene una hipertensión primaria. Si el paciente tiene 15 años, 10 años, 12 años y tiene hipertensión, es raro que sea ninguno de estas situaciones. Es lo más posible que el paciente tenga una hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria aparece solo en 5% de los casos. Y vamos a ver cuáles son algunas, no le prometo todo, de las causas de hipertensión secundaria. Vamos a ver. El primer problema lo vamos a tener en el riñón. Y usted dijo, doctor, pero ya hemos hablado mucho del riñón. Sí, pero este problema es diferente. Porque aquí el problema es tener un desbalance hormonal. Este problema que yo le estoy presentando aquí es un daño del parénquima del riñón. Una lesión del parénquima del riñón. Una destrucción de las células del riñón. Y eso se puede ver en pacientes con glomerulonefritis. ¿Cuál glomerulonefritis? Elige la que quieras. Postinfecciosa, por inmunoglobulina, ¿qué te digo? Cualquier tipo de glomerulonefritis. Por lúpica, por lupus, cualquier tipo de glomerulonefritis te puede llevar a esto. Nefropatía diabética. ¿Cuál es la causa número 1 en Estados Unidos de pacientes lleguen a tener diálisis por insuficiencia renal? La diabetes. La diabetes produce una seria lesión a nivel de los riñones. No es el único lugar que lesiona la diabetes, uno de sus favoritos, especialmente con el tiempo. Personas que no se controlan bien.
los riñones van a dejar de funcionar. Causa número 1 de pacientes con insuficiencia renal crónica. Causa número 1 de pacientes en diálisis en Estados Unidos. Y la enfermedad poliquística renal de los adultos también está fuertemente asociada a hipertensión secundaria. Número 2, problemas renovasculares. Número 1, estenosis de la arteria renal. ¿Qué ven aquí? Eso es, sí, lo mismo que vimos en las cardiopatías isquémicas. Eso que está viendo ahí es una placa de ateroma. Eso es grasa en el subendotelio. ¿Y qué ustedes están viendo que está pasando? Que ha disminuido la luz del vaso. Está casi a la mitad. ¿Y qué pasa cuando los vasos se hacen más estrechos? ¿Qué pasa cuando reducimos el diámetro del vaso? Que la resistencia vascular aumenta. Es el mismo efecto que si tuviéramos vasoconstricción, chicos. Recuérdense de la ley de Poiseuille, que dice que cuando los diámetros de los vasos están disminuidos, aumenta la presión. Que cuando los vasos son más cortos, también hay más riesgo de aumentar la presión. En este caso, el vaso ha disminuido, ¿verdad? La luz. Y si está ahora la luz más disminuida, la sangre tiene que pasar por él de una forma más difícil, es más estrecho. Y al ser más estrecho, la resistencia es mayor y para pasar tiene que hacer más fuerza la sangre. Tiene que hacer más presión sobre las paredes del vaso sanguíneo. ¿Qué significa eso? Que va a aumentar la presión. Vasculitis. Tal vez no es una placa de ateroma. Tal vez es un foco inflamatorio. ¿Qué se forma al final de la inflamación? Fibrosis. Tal vez un foco granulomatoso, un foco fibrótico a nivel de un vaso sanguíneo por una vasculitis. ¿Cuál vasculitis? La que quieras. El síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es cualquier enfermedad que eleve el cortisol. Puede ser un tumor en la hipófisis, puede ser porque te están dando tratamiento, puede ser un problema primario de la glándula suprarrenal, tú eliges. El cortisol es un glucocorticoide, una hormona esteroidea que se produce en la corteza de la glándula suprarrenal, en la zona fasciculada específicamente de la corteza suprarrenal. Pueden verla aquí, la zona del medio. Hay una zona glomerulosa, una zona fasciculada y una zona reticular. El cortisol en esta enfermedad está elevado. Y el cortisol puede producir dos mecanismos de subir la presión. Número 1, el cortisol puede aumentar la retención de sodio. Si aumenta la retención de sodio, aumenta el volumen intravascular, porque aumenta la reabsorción de agua también. Y si aumenta el volumen intravascular, aumenta la presión. Pero también el cortisol aumenta la sensibilidad a la epinefrina y la norepinefrina. Y esto es interesante porque ¿qué dijimos que hace la epinefrina y la norepinefrina? Produce vasoconstricción. Y si produce vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. Y si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Los pacientes con síndrome de Cushing van a tener hipertensión. El síndrome de Cohn también es en la suprarrenal. Pero el problema no es en la zona fasciculada, es en la zona glomerulosa. Y aquí se produce un mineralocorticoide que le mencioné hace un rato, la aldosterona. Esta enfermedad también se llama el síndrome de Cohn, hiperaldosteronismo primario. ¿Qué nombre? Hiperaldosteronismo primario. Exceso de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Retiene sodio. Y si se retiene sodio, se retiene agua. Si se retiene agua, aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, aumenta la presión. El feocromocitoma. ¿Es en la suprarrenal? Sí. ¿En la corteza? No. ¿En dónde? Ustedes ven ese relleno bien bonito que hay en el medio. Se llama médula.
médula suprarrenal. Y ahí se producen, ¡tará!, las catecolaminas. ¿Cuáles de ellas? La adrenalina. Y si hay un exceso de adrenalina, porque en este tumor, el feocromocitoma, es un tumor productor de adrenalina. El paciente tiene exceso de adrenalina. Está adrenalínico. ¿Y qué pasa con la adrenalina cuando está elevada? Aumenta la frecuencia cardíaca, lo vimos ahorita. Aumenta el volumen sistólico. Aumenta el gasto cardíaco. Aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Les sigo diciendo? ¿Cuántos mecanismos diferentes tiene el feocromocitoma de subir la presión a un paciente? Todos. Todos los mecanismos. Vamos a complicarnos, chicos. Vámonos ahora para la tiroides. En la tiroides le quiero mencionar algunas causas de hipertensión secundaria. Y el primero que le quiero mencionar es el hipertiroidismo. Su forma más frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow. Una enfermedad autoinmunitaria donde se estimula, no se destruye, se estimula la tiroides de forma exagerada. Extraño para una enfermedad autoinmune. Se producen anticuerpos estimulantes de la tiroides, se llaman LATS, Long Acting Thyroid Stimulator, estimulante de la tiroides de larga duración. ¿Y qué hacen? Bueno, se unen a los receptores de la TSH y estimulan a la producción de T3 y T4. Y eso va a llevar a una elevación de la T3 y la T4. Y la T3 y la T4 por sí sola aumentan el metabolismo. Y la T3 y la T4 pueden aumentar la frecuencia cardíaca de manera indirecta. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, aumentan el gasto cardíaco. Y si aumentan el gasto cardíaco, aumentan la presión. Pero la T3 y la T4 también aumentan la sensibilidad de los receptores. ¿A quién? A la epinefrina y a la norepinefrina, a la adrenalina y a la noradrenalina. Lo mismo que hace el cortisol. Al ser más sensible, se activan más fácil. Y ya sabemos todas las vías por las cuales la epinefrina y la norepinefrina pueden aumentar la presión. ¿Ustedes quieren saber qué es lo raro? Lo raro es que el hipotiroidismo produce hipertensión también. Usualmente uno creería más fácil el hipertiroidismo que decir el hipotiroidismo. Y cuando uno está estudiando endocrinología y ve, pero aquí debe haber un error. Hipotiroidismo, hipertensión. ¿Cómo puede ser? Aquí debe haber un defecto. En el hipotiroidismo, cuya forma más frecuente en el mundo es el déficit nutricional de yodo, y segundo lugar, la tiroiditis de Hashimoto, hay una disminución de T3 y T4. Pero dirás, bueno, ¿y cómo ahora la T3 y la T4 disminuyen sube la presión? Número uno, al estar disminuido la T3 y la T4, no sabemos por qué específicamente, pero aparentemente aumenta la retención de sodio. Eso. Tener la T3 y la T4 aumenta la retención de sodio. Y ya la historia es fácil después de ahí, ¿verdad? Si aumenta la retención de sodio, aumenta el volumen. Y si aumenta el volumen, aumenta la presión. Pero también se ha reportado que tener esto disminuido también produce hipertensión arterial diastólica. Si ustedes ven que solo le puse una flechita de aquí a aquí, es porque no sabemos por qué tampoco. Pero los pacientes hipotiroides, por algún mecanismo muy bizarro, también tienen hipertensión. Usualmente, hipertensión arterial diastólica. Solo se le eleva la diastólica. Esto no es la tiroides, pero ustedes se fijan que hay unos punticos amarillos aquí en la glándula. Esas son las glándulas paratiroideas. Y el vean qué palabrota esta, hiperparatiroidismo, díganlo 3 veces, hiperparatiroidismo, hiperparatiroidismo, hiperparatiroidismo. En el hiperparatiroidismo hay una elevación ¿de qué? De la función de la hiperparatiroide. No, mentira, de la paratiroides. Y aquí va a haber una aumento. Solo se produce una hormona en la paratiroides, chicos. La hormona, wow, ¿cuántas veces he dicho paratiroides? La hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea tiene una función muy conocida. Trabaja con el metabolismo del calcio. ¿Qué es lo que hace? Varias cosas. Versión resumida, porque no estamos en endocrino. Aumenta la reabsorción de calcio a nivel de los intestinos. Aumenta la síntesis de vitamina D en los riñones.
y aumenta la actividad osteoclástica en los huesos, es decir, que le saca calcio a los huesos. No se asusten, chicos. Dentro de lo normal, eso es bueno, porque si tienes una situación de niveles disminuidos de calcio, bueno, ¿qué mejor lugar para obtener calcio que tus huesos en casos de emergencia? Sin embargo, chicos, estamos en una enfermedad. Y el problema, chicos, aquí es que la PTH está aumentada y va a estar sacando mucho calcio de los huesos. Va a estar reabsorbiendo mucho calcio a nivel del intestino. Va a estar produciendo mucha vitamina D que induce la absorción de calcio también. ¿Se recuerdan qué hace el calcio con la contracción del músculo? La aumenta. De hecho, es uno de los ingredientes, como habíamos hablado al inicio, para la contracción. Y si yo elevo el calcio, aumento la contracción muscular. ¿Y quién se va a contraer? La capa muscular de las arterias. Y si se contrae y hay vasoconstricción, la resistencia vascular periférica sube. ¿Y qué sube? La presión arterial. Esto es raro, chicos, pero también la hipertensión intracraneal. Pacientes que han tenido hemorragias, traumas craneales, ¿verdad? Pueden presentar algo que se llama triada de Cushing. Sí, el mismo Cushing de la enfermedad anterior. Esa triada de Cushing en estos pacientes con traumas, hemorragias, y situaciones, ¿verdad?, que eleven la presión intracraneal, puede ser formado por esta triada de Cushing, que está formada por tres cosas. Número 1, bradicardia. Número 2, alteración de los patrones respiratorios. Y número 3, hipertensión arterial. Claro, la hipertensión intracraneal produce la triada de Cushing, que va a producir hipertensión. Dimos cardiopatía congénita y vimos esto. Coartación de la aorta. Algunos niños van a presentar este defecto. Ven aquí, está estrecho una parte de la aorta. En este caso, ¿verdad? Justo aquí en el callado de la aorta, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que la sangre va a salir del ventrículo y va a venir aquí por la aorta muy feliz y se va a encontrar con esto muy estrecho. ¿Y qué va a empezar? La sangre se va a empezar a acumular ahí porque no puede pasar. Puede pasar solo muy poco a la vez y se empieza a hacer literalmente un cúmulo de sangre a ese nivel. Y se empieza a distender y empieza a hacerle presión por el aumento del volumen que está atrapado ahí. Empieza a hacerle presión a las paredes de la aorta. Y si se aumenta esto, ¿verdad? Ya eso es un aumento de la presión. Recuerden que esto es muy extraño, esta enfermedad, porque la coartación de la aorta va a producir hipertensión a nivel proximal del defecto. Es decir, todo lo que esté antes del defecto. De aquí para atrás. Y estas ramas de la subclavia, ¿verdad que sí? Van a dar las ramas de los miembros superiores. Por eso, como le tomes la presión en los brazos, va a estar elevada. Pero el volumen de aquí para abajo va a estar disminuido y la presión va a estar baja. Por eso los pulsos inferiores van a estar disminuidos también. Es raro, va a tener pulso bajito en las piernas, hipertensión elevada en los brazos. Coartación de la aorta. No voy a meter mucho aquí en detalle, pero la preeclampsia y la eclampsia, ténganlo en cuenta. Pacientes embarazadas por encima de 20 semanas que presentan trastornos hipertensivos, causa número 1 de mortalidad materna en nuestro país, posiblemente por los últimos 10 años, y cuidados y más, así que presten atención. Se puede complicar con la eclampsia, que son la presencia de convulsiones tónico-clónicas generalizadas en una embarazada que no tiene una causa que la puede explicar, es decir, que no sea epiléptica o que sea por otra cosa. Usualmente puede acompañar las preeclampsias severas. Algunos medicamentos, hay un montón, yo no los voy a mencionar todos, pero uno de los más frecuentes son los, ¿qué significa eso? ACO, anticonceptivos combinados. Los anticonceptivos combinados van a producir un exceso de producción de la angiotensina 2 y usualmente eso está mediado por los estrógenos. ¿Okay? Los estrógenos producen un aumento de la angiotensina 2. Si se aumenta la angiotensina 2, eso produce vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, aumenta la resistencia, aumenta la presión.
También el uso de simpático-miméticos. Oigan, ese nombre, imitadores del simpático. ¿Cuáles son los neurotransmisores del simpático? Adrenalina, noradrenalina. Tengo que decir más de ahí. Cualquier sustancia que estimule las funciones del simpático van a llevar a hipertensión. No tengo que volver atrás para decirle que lo primero que hablamos fue hipersensibilidad del simpático. Y dar medicamentos que promuevan la acción del simpático pueden llevar a hipertensión como efecto secundario, por supuesto que sí. La cocaína también, recuérdense que tiene la capacidad de estimular el simpático. La cocaína también puede producir hipertensión secundaria. Por último, hay algunas situaciones que quiero hablarles de crisis hipertensiva. Se van a hablar en otras clases, pero quería mencionársela. La disección de la aorta es también algo que puede pasar en pacientes que tengan la presión extremadamente elevada. Y básicamente lo que pasa es que la presión tan elevada va a desgarrar el endotelio, como están viendo aquí en imagen. No es que la rompe, no es que rompe la aorta, sino que le hace un hoyito aquí en el endotelio, pero la sangre empieza a entrarse por el orificio y empieza a disecarla, ¿verdad? Empieza a disecar la disección, oigan el nombre, disecar, y va a haber sangre, ¿verdad? Que va a correr aquí por la luz, pero miren cómo la sangre también está corriendo aquí por el defecto y le empieza a ir disecando. Extremadamente peligroso, chicos, esto, ¿ok? Recuerden también que el tener esta sangre pasando tan fuerte produce debilidad en la aorta. Produce debilidad no solamente del día de disección, debilidad. De hecho, puede producir un aumento en el riesgo de la formación de aneurismas a nivel de la aorta abdominal. Y esto sí es peligroso, chicos, porque si uno de estos chicos se rompe, es muy difícil de salvar al paciente. La hemorragia va a ser muy difícil, el shock va a ser severo y hay que intentar de tratarlo quirúrgicamente lo más rápido del mundo. Chicos, también lesión endotelial. Cuando la sangre pasa muy rápido, puede lesionar el endotelio. ¡Puf! Se lleva un pedazo de endotelio. Y recuérdense que la triada de Virchow, a ustedes le enseñaron que la triada de Virchow básicamente consiste en tres cosas. La triada de Virchow te habla de las tres situaciones que promueven la formación de trombos. Una era lesión endotelial. La otra era alteración del flujo laminar y éstasis sanguíneo. Y la otra era estados de hipercoagulabilidad. Tener una lesión endotelial deja el subendotelio expuesto y eso produce liberación de factor tisular, que es tromboplastina. Y ya con eso, imagínense, tromboplastina es un factor de coagulación que arranca la vía extrínseca de la cascada de coagulación. ¡Auch! Se le va a formar un coágulo, además de que las plaquetas se adhieren a la glucoproteína 1 expuesta del subendotelio. Difícilmente a una arteria le van a producir un trombo oclusivo, le producen trombos murales, pero recuerden que también hay un alto riesgo de que ese trombo mural a nivel de una arteria desprenda pedazos y ese émbolo vaya a nivel periférico. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si tienes mucha presión a nivel de los vasos sanguíneos, el ventrículo izquierdo va a tener que hacer más fuerza para poder eyectar la sangre. Y al hacer más fuerza, el corazón se va a hipertrofiar, específicamente va a producir una hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se va a poner así, tan grueso como lo está viendo así, lo están viendo aquí. Y esto es un problema, chicos, por dos razones. Porque por más que se hipertrofie el ventrículo, si no se controla el problema de la presión, vas a caer en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que el corazón va a poder bombear va a ser menos. Pero no solo eso, el ventrículo ha aumentado su tamaño, su masa. Y eso va a significar ahora que las células son más grandes y van a requerir más comida. ¿Y cuál es la comida? Oxígeno. ¿Y cuál es la comida? ATP. Por lo tanto, al requerir más nutrientes y el corazón bombear menos sangre, ¿qué le puede dar al paciente? Un infarto. Más riesgo de infarto también. Retinopatía hipertensiva. Para los expertos en fondo de ojo, hay muchos hallazgos. Siempre preguntan a los pacientes, clínicamente hablando, ¿cuáles síntomas visuales está presentando? Si tiene visión borrosa, si está viendo escotomas, como dicen, viendo como lucecitas que le pasan, visión doble, ese tipo de cosas, pregúntenselo. La retinopatía hipertensiva
es un signo, ¿verdad?, del daño crónico de la hipertensión. Y hay varios hallazgos, la hemorragia en llama, ustedes lo van a ver más detalle en oftalmo, manchas algodonosas. Las manchas algodonosas son exudados, productos de focos de isquemia a nivel de la retina, de necrosis. Y también, tal vez lo más peligroso que tienen que estar atentos es la presencia de un papiledema, edema de la papila también. Así que esos son algunos hallazgos que pueden aparecer en la crisis hipertensiva. También a nivel renal, la hipertensión hace su trabajito. No es solo la diabetes la que puede lograr este daño. Recuerden que también la crisis hipertensiva produce un tipo de nefropatía hipertensiva, usualmente a base de algo que se llama arteriosclerosis hialina. Eso va a llevar un daño renal que va a producir un aumento de riesgo en progresar a insuficiencia renal crónica. Y ya para terminar, vamos a ponernos un poquito fino, vamos a pronunciar este nombre raro, Charcot-Bouchard. Charcot-Bouchard. Y es, chicos, que a nivel cerebral pueden presentarse pequeños infartos lacunares. Y usualmente esos infartos lacunares son producto de una hemorragia intracerebral. ¿Y por qué hay una hemorragia intracerebral? Usualmente porque se forman pequeños microneurismas, como ven aquí, ¿verdad? Esos pequeños microneurismas son producto de la hipertensión, que debilita los vasos sanguíneos, sus paredes, y se forman estos pequeños saquitos en esta pequeños vasos sanguíneos, ¿verdad que sí? Y producen estos pequeños saquitos que, como ustedes saben, se pueden romperse, van a producir estos pequeños focos, ¿verdad?, de hemorragia intracerebral, ¿verdad?, que se llaman Charcot-Bouchard. Bien, chicos, eso es todo por este video y nos vamos a seguir viendo con más enfermedades del sistema cardiovascular.